Bueno chicos, tremendo fin de semana en Le Mans, flag to flag y con ello penalizaciones, caídas y muchas sorpresas durante 17 vueltas en donde un Jack Miller se movió como pez en el agua y Fabio Quartararo volvió al liderato del Mundial después de una luchada tercera posición. Antes de empezar el programa me gustaría hacer una reflexión y es que últimamente varios medios de comunicación han sacado completamente de contexto mis opiniones con respecto a pilotos como Rossi o los hermanos Márquez. Siempre respeté y valoré positivamente la importancia que tienen los medios de comunicación en el deporte, pues creo que son el vínculo entre deporte y aficionados, con vital importancia. Lo que no respeto, y más bien detesto, son los titulares sacados de contexto, pues están dañando mi imagen y sobre todo mi relación con los demás pilotos. Entiendo que la repercusión y visualizaciones son importantes para cualquier medio digital, pero no puede ser a cualquier precio, no cuando estás dañando la imagen del deportista sacando de contexto algo que le ha dicho. Lo siento, pero no puedo pasarlo por alto. Volviendo a lo deportivo, en esta ocasión me gustaría hablar de dos de los temas más candentes del fin de semana: la utilización del whole shot durante la propia carrera y la fecha en la cual se realiza el Gran Premio de Francia. El whole shot es un sistema introducido por Ducati a finales de 2018 y que consiste en bajar la altura de la moto comprimiendo la suspensión trasera. Inicialmente estaba pensado tan solo para las salidas, para intentar evitar o reducir los wheelies que hace la moto cuando aceleras, pero poco después se le debió encender una bombilla a Daliña que pensó que también era buena idea trasladarlo a las curvas, concretamente a la salida de ellas. Es un sistema que se activa dinámicamente por el piloto, no se puede activar automáticamente por la electrónica. Y bueno, como sucedió con las aletas aerodinámicas, hay discrepancias sobre su uso entre las fábricas. Algunos como Ducati, que fueron los pioneros y los que tienen el sistema más avanzado, lógicamente están a favor, y otros como Honda, que les sucede un poco lo opuesto, pues están en contra. El CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, quiso zanjar la polémica con estas palabras: el whole shot no se va a cambiar ni esta temporada ni nunca. Las normas son las que hay, o todos dicen que no o no se cambia. Bueno, más claro el agua. En cuanto al cambio de fecha de la carrera de Le Mans, estoy totalmente de acuerdo con los pilotos que sugieren cambiarla a un mes más caluroso, pues yo creo que así se evitaría gran parte de las caídas. De hecho, tan solo en los entrenamientos del viernes hubo 44 caídas, 17 de ellas tan solo en la curva 3, una curva que el propio Rossi describe como curva contraperaltada, con asfalto irregular y donde se viene de varias curvas a derecha, con lo cual el neumático delantero está todavía muy frío y donde es muy fácil irse al suelo. Algo parecido a lo que sucede en Le Mans sucede también en Phillip Island, donde el verano australiano transcurre entre diciembre y marzo. En cambio la carrera se realiza en octubre, donde las temperaturas todavía son muy frías. Esperemos que Dorna haga algo en el futuro y que reubique esas carreras dentro de un clima más veraniego, ¿no? Bueno, pues en Jerez hacía 5 años que Miller no conseguía la victoria y nada más conseguirla en Jerez va y consigue otra victoria consecutivamente en Le Mans. Es increíble la confianza y seguridad que da una victoria a cualquier piloto, que te hace creer más en ti mismo, pilotar con más seguridad, pilotar mejor en general. Y es lo que ha sucedido con Jack. Además volvió a hacer primera línea otra vez, salió bien, salió primero, fue superado por Viñales, pero estaba ahí cuando se le presentó una oportunidad, esta vez no llamada problema de antebrazos de Quartararo, sino llamada flag to flag, en donde es especialista y se mueve como pez en el agua, pues ahí estaba Jack para aprovecharla. Además, cuando Jack se salió de pista y estaba en tercera posición, con un Márquez delante, Márquez, con él, uno de los especialistas en esas condiciones, se cayó, cometió un error y se cayó, y dejó vía libre al siguiente especialista, que es Jack, para pilotar tranquilo y poco a poco recuperar terreno a un Quartararo que, mojado por las características de la Yamaha, no es tan fuerte y peligroso como en seco, y para Jack resultó relativamente simple tener paciencia, superarle y bueno, pues imprimir un ritmo superior. Como dato curioso, hacía muchísimo tiempo, casi 10 años, que un australiano no conseguía una doble victoria consecutivamente desde Casey Stoner, y eso tiene un mérito importante, así que felicidades Jack, disfruta la victoria, que ya veo que lo hiciste con tus celebraciones, y es tu momento ahora. Después de 2 carreras difíciles, con su caída en Portimao y un resultado más bien discreto en Jerez, donde se vio eclipsado por el doblete de Miller y Bagnaia, pues Johan vuelve al podium, otro segundo puesto, ya van 3, una carrera muy sólida, sobre todo en agua, aguantó muy bien con una moto muy competitiva, estuvo bastante cerca de Miller al final. Como he dicho, se reengancha un poco al campeonato, quedando por delante de Quartararo y Bagnaia en la carrera, está bastante cerca del líder.
Y como dato curioso de la marca, en general, decir que Ducati tiene a 3 pilotos entre los 4 primeros, lo que demuestra que la moto, como ha sucedido en estas carreras, es competitiva en todos los circuitos y con permiso de Jorge Martín, que se tiene que recuperar de la lesión, con todos los pilotos que llevan moto oficial. Gran resultado de Fabio Quartararo, que después de quedar delante de Bagnaia, vuelve al liderato del Mundial y la verdad es que no era nada fácil. No era nada fácil porque volvía de una operación complicada e incluso lesionado volvió a ser el más rápido una vuelta, consiguiendo la pole position. La verdad es que la Yamaha iba realmente mal en lluvia, con mucho agua. En algunos entrenos, tanto Quartararo como Viñales como Rossi quedaron más atrás de la 15ª posición. Pero cuando sucedieron esas condiciones en carrera, después de unas vueltas, Fabio volvió a salir con la segunda moto y la verdad es que aguantó el tipo muy bien, limitando daños y perdiendo no mucho tiempo con Miller. Y eso le permitió seguir en segunda posición y perder al final con una Ducati superior en agua, pues esa segunda posición. En estas condiciones, donde es tan fácil fallar y llevarte un 0, un podium sabe una victoria. Y así lo demostró Fabio Quartararo con esa alegría que tenía después de la carrera. Pues sigue la gran regularidad de Francesco Bagnaia, que aparte de esa carrera de Qatar 2 donde terminó fuera de los 5 primeros, siempre ha estado entre los cuatro mejores. En una carrera difícil, donde era muy fácil fallar, donde no se encontraba realmente a gusto, pues Miller fue claramente más rápido todo el fin de semana. Y en esos momentos difíciles hay que saber mantener la calma, acabar y obtener un buen puñado de puntos, como él ha hecho en esta ocasión. Y es que los campeones, o los que aspiran a ser campeones, es lo que hacen. Ganan cuando pueden, y cuando no pueden, pues limitan daños terminando segundo, tercero, cuarto o incluso quinto. No cometen errores, no se caen y tampoco terminan fuera de los 10 primeros. Y es lo que ha hecho Bagnaia hoy y esperemos que siga así para que luche por el Mundial hasta el final. Como ya comenté en la preview, Le Mans siempre fue un circuito favorable y talismán para Danilo Petrucci, que con sus grandes frenadas, Danilo es un gran frenador, aprovecha sus puntos fuertes, como también aprovechó unas circunstancias favorables a él, moto de lluvia. Danilo, que tiene un peso superior a los demás pilotos, siempre transfiere un poco más de peso en la rueda trasera y adquiere un poco más de tracción. Condiciones de mucha agua o condiciones de mucho frío, pues su mayor peso le ayuda, en otras condiciones le perjudica, y obtuvo un meritorio 5º puesto. No creo que este resultado afecte a sus problemas que tiene para ser competitivo en seco, pero seguramente moralmente pues le da un empujón para creerle un poco más y estar un poco más animado. A pesar de las caídas y el resultado, que no podemos negar que es malo y lo alejan del campeonato, hemos visto aquí un Márquez más sólido, más fuerte y más cerca de las primeras posiciones. Sí que es verdad que en seco, a principio de carrera, se empezaba a quedar un poco descolgado, a 2,5 segundos, pero en cuanto apareció la lluvia, se empezó a encontrar mejor, más cómodo que los otros pilotos, que le temen un poco más y que están un poco menos en control de la situación. Y rápidamente empezó a remontar, reduciendo en un par de vueltas esos 2,5 segundos, e incluso antes del cambio de moto ya había pasado a Quartararo justo en el pit lane. Parecían que las circunstancias se habían aliado con él y ya salió de boxes en primera posición y todo indicaba a que iba a conseguir la primera victoria después de mucho tiempo. Sinceramente, cuando lo vi por la televisión y lo vi con tanta confianza, tan agresivo, en los primeros compases de esa carrera que se reanudaba ya con neumáticos de agua, me empecé un poco a temer su caída porque lo vi demasiado confiado y aún faltaba muchísima carrera. Desgraciadamente, pues mi temor se hizo realidad y lo vi en el suelo. Al final cogió la moto y volvió a salir en pista desde la 15ª posición y en ese momento era o todo o nada. No le valía nada que o remontar y conseguir un buen puñado de puntos o irse al suelo, y al final le salió cruz. Una verdadera pena, sobre todo esa primera caída, porque tenía la victoria, ya te digo, al alcance de la mano y hubiera supuesto una gran alegría después de tantos meses de sufrimiento. Pues gran carrera del joven Iker Lecuona, que repite como 9º puesto su mejor posición en MotoGP, tras adelantar a Viñales en esa última curva in extremis. Como en el caso de Petrucci, esperemos que este resultado le dé un poco de moral, de autoestima, para intentar repetir este resultado en seco, que es verdaderamente lo que cuenta, o incluso mejorarlo. Bueno, pues una mejora sustancial de Valentino Rossi este fin de semana, donde se mostró bastante más rápido que en las anteriores carreras, sobre todo en seco, que al final es lo importante y donde se realizan el 90% de las carreras. Y bueno, vimos a un Valentino más parecido al 2020, que sin ser su mejor año, sí que estaba regularmente entre los 10 primeros. Espero que las mejoras que han sentido este fin de semana sean debidas a ese test de Jerez, el haber encontrado algo que le hace mejorar las sensaciones, para así poder mantenerlas en las siguientes carreras.
Bueno, pues la clasificación general de MotoGP queda de esta manera. El francés Fabio Quartararo vuelve a liderar el Mundial, un punto más que Francesco Bagnaia, solo el pinchazo físico que tuvo en Jerez le impide liderar con más ventaja. Tercera posición para Johan Zarco, a 12 puntos de los dos primeros clasificados. Se reengancha un poco y recupera algo de terreno, al igual que Jack Miller, con esa segunda victoria consecutiva. Queda solo a 16 puntos. Y ya a 24 queda Viñales, no es todavía mucha distancia, sobre todo dado los resultados discretos, a pesar de esa primera victoria de la carrera inaugural. Y luego ya un poco más descolgados, queda Joan Mir a 31 puntos, ya bastante descolgado de esa lucha. Aleix Espargaró con esa caída que queda a 35 puntos, Morbidelli a 33 y Nakagami con esa novena posición de la general a 52 y la décima de Pol Espargaró a 55. Si en los anteriores I Told You ya había estado difícil acertar, en esta ocasión en Le Mans, con la lluvia y el flag to flag, todavía lo era más. Pero en esta ocasión, al final, acerté con la pole position de Fabio Quartararo y me voy a dar como bueno la sorpresa con Danilo Petrucci, que terminó en quinta posición. En esta ocasión, los seguidores con más aciertos han sido Nicolás Del Hoyo, Xavier Massanet, Dreidel y Harry Abon, que han clavado el podium, pero en todos han fallado en la pole position, consiguiendo un 75% de acierto. Enhorabuena a todos. Bueno chicos, pues hasta aquí el resumen del apasionante Gran Premio de Francia. La semana que viene MotoGP descansa, pero nosotros en 99 Seconds seguiremos ampliando contenido con nuevos programas. Ya sabéis, no olvides like, suscribirte y activar notificaciones para enterarte de todo. Nos vemos pronto.